Muy bien. Buenas noches nuevamente. Damos inicio a la segunda sesión de nuestro método de localización basados en los costos. Equilibrio de costos, para ser más exactos. Bien. Vamos a compartir nuevamente el tablero. Lo que llevábamos hasta este momento era simplemente los costos variables y los costos fijos y habíamos hecho una suma. Bien, entonces, no sé si tengan preguntas hasta el momento. ¿Pregunta acerca de la temática? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, continuamos. Todo totalmente claro. Entonces, saquen una hoja porque vamos a hacer un quiz. No vamos a hacer quiz, pero sí básicamente es reforzarles pues la idea de repasar un poquito lo que tiene que ver con rectas, con todos los sistemas lineales que vimos también, para que vean equilibrio y demás. Bueno, en este momento entonces nosotros tenemos varios totales o costos totales. Entonces lo que voy a representar acá son unos costos. Recuerden que como son costos totales, no empiezan de cero. Es un costo. Mostrar un segundo costo que empieza de este punto. Y adicionalmente vamos a empezar un costo de color azul. Que empieza en este punto. Vamos a reducirle un poco más de tamaño porque nos deja hacer el análisis. Muy bien. Entonces, tenemos el primer costo. Tenemos un segundo costo de color rojo. Y uno verde. Estos son costos. No sé si me comprendieron la idea de los costos que tenemos en este momento. Son costos. Costos totales de cada una de la localización de las empresas. Y me refiero a costos totales, es que son diferentes empresas o diferentes sedes de las empresas.
De esa manera, entonces, estamos haciendo estos costos. Es un tercer costo. Y vamos a dibujar un último costo de color verde. Muy bien. Sigue siendo positivo, todos son ascendentes, pero el verde es menos pendiente. Lo que nosotros vamos a buscar son puntos de equilibrio, es decir, puntos donde se cruzan nuestros costos. Este es un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, entonces está acá. Lo pueden ver. El segundo punto. Por acá, aquí hay otro. Y aquí hay uno más. Y finalmente por aquí hay otro. También está. Tenemos adicionalmente uno aquí arriba. Y creo que no tenemos más. Entonces tenemos 6 puntos de equilibrio en este momento, que son donde se cruzan nuestros costos. Vamos a trazar o vamos a ver los límites con los costos menores, es decir, el área con los costos menores, y nos vamos a ubicar en esa línea. En ese caso, vamos a irnos por toda esta línea que es la inferior. Si ustedes arrancan con los costos menores, vamos a irnos por toda esta línea naranja. Pero en este punto de inflexión, yo no voy a, de inflexión no, sino de corte, no voy a seguir de largo, sino voy a tomar la línea roja, que es la línea que me ofrece menores costos, que es la línea naranja. Voy a seguir. Avancemos, avancemos. Llegamos a este punto nuevamente de corte, pero no sigo de largo, sino tomo la línea verde, en este caso. Tengo en ese caso 2 puntos de inflexión que son importantes. Primero y el segundo. Los de arriba representan puntos de corte de costos superiores. Entonces no los tomo en cuenta. Estos puntos de corte no los tomo en cuenta. Están encima de estos 2 puntos. Nuevamente, explico esta parte. Arranco de ceros y tomo el punto de corte que me ofrezca pues menores costos. No voy a tomar el azul, no voy a tomar el rojo ni el verde porque representan costos mayores. Voy a tomar el naranja. Comienzo a ascender por la línea y llego a un punto de corte. No sigo de largo porque me representarían costos mayores a los rojos. Entonces, continúo por la línea roja. Después de este punto de corte, no sigo la línea roja porque me representan mayores costos que la verde. Entonces, sigo por la línea verde mejor. Y de esta manera tengo 2 puntos que son importantes para mí. El punto número 1 y el punto número 2. A esos puntos los voy a representar, los voy a tomar acá. Para delimitar esta área, la primera área. Y el segundo punto, igualmente, para delimitar la segunda área. De esta manera tengo 3 áreas en las que tengo costos inferiores. Primera, la segunda área y la tercera área. En ese caso, yo voy a tomar, bueno, eso tiene un nombre, ustedes en ese caso le ponen el nombre que le corresponde
al gráfico, dependiendo de la fórmula. Pero en este caso es área naranja. Mis costos menores son los de el área naranja. Este punto o esta área es el área roja. Y finalmente, esta área me representa el área verde, de costos verdes, que es la que me corresponde. Muy bien. Hay unas personas que no habían ingresado. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Gracias. Preguntas, no me rayen el tablero. ¿No? Bueno. Si no hay preguntas, continuamos. Pero retomamos para las personas que no habían entrado. Primero trazamos nuestros costos totales. Estas son diferentes plantas con diferentes costos. Unas me representan unos costos más que otras. Y aquí las trazamos en verde, rojo, morado y naranja. Luego ponemos los puntos que me representan a mí equilibrio o los puntos que me representan un corte. Los trazamos todos. Ese es el procedimiento para que lo tengan en cuenta. Después de trazar nuestros puntos de corte, vamos a ir a los costos inferiores. Esos costos inferiores, empiezo de 0, cantidad 0, empiezan acá, en el naranja. En el azul no, en este morado no. ¿Por qué? Porque está encima del naranja, costos superiores. Entonces arranco de el naranja y esta línea me representa los costos menores. La segunda línea me representa los rojos, los costos menores. No puedo continuar por la naranja porque naranja es mayor que la roja en este sitio. Continúo por la roja y en este punto de corte sigo por la línea que es roja, que es verde, perdónenme, verde, porque me representan los menores costos. Muy bien. Yo llamo área, pero pues obviamente no es propiamente que toda el área sea de costos menores, pero sí, el menor costo está en la línea naranja, aquí en la línea roja, y aquí el menor costo está en la línea verde. Es como la idea principal de esto. ¿Qué se hace luego? Yo tengo que determinar cuánto voy a producir. En ese caso, vamos a copiar de esta manera. En ese caso, yo no necesito saber los costos, sino las cantidades. Entonces yo voy a producir, digamos, obviamente arranco de ceros. 10, 20, 30 y así sucesivamente. De esta manera. Si yo voy a producir 90,
¿qué planta con qué costos yo voy a producir? Vamos a poner aquí. Este se llama planta de costos, pues, planta verde, voy a llamar. Esta la voy a llamar planta roja. Planta azul. Y la última, planta naranja, para que las tengan en cuenta. ¿Qué planta, si yo voy a producir 90, qué planta me sirve a mí, localizada donde, obviamente, cada planta de estas pues tiene una localización diferente, por eso es de localización. Eso también pueden ser proyectos, ¿no? Pueden ser proyectos. Por ejemplo, este es el proyecto V, proyecto R, proyecto A y proyecto N. Pueden ser muchas cosas, pero en este momento estamos localizando pues una planta. ¿Qué planta usamos o qué planta vamos a construir si nuestros costos o nuestras cantidades, mejor, son 90? ¿La qué? No, no estoy escuchando. ¿Ustedes me están escuchando bien a propósito? Sí. Alejandra, dime qué planta escogemos si vamos a producir 90. ¿La roja? La roja. Muy bien. Y hay una pregunta también. ¿Qué planta, si vamos a producir 0, qué planta vamos a escoger? ¿La naranja? Ahí es donde no, porque si no vamos a producir, no vamos a construir ninguna planta. Bueno, era una pregunta como para desestresarlos. Teóricamente sí, la planta naranja, si no vamos a producir nada, teóricamente pues no sirve la planta naranja. Pero si no vamos a producir nada, mejor no construyamos nada en ningún lado. Ahora, otra pregunta importante. En este punto de inflexión, de corte, perdónenme, de 50, donde es justamente igual producir con los costos de R o con los costos de naranja, ¿qué planta escogeríamos? La naranja, ¿Y por qué no la roja si produce igual? Si los costos son iguales. porque la naranja va subiendo los costos, ¿no? Pues Y exacto, la la roja naranja va pues subiendo los los mantiene. costos. Pero en este punto, cuando yo voy a producir exactamente 40, ¿por qué no puedo producir yo en la roja si me van a representar los mismos costos? Aquí es cuando entra un concepto que se llama indiferencia. Eso es usado en economía, lo llaman indiferencia. Es decir, que el constructor de la planta es indiferente. Es decir, constrúyala donde quiera, que a mí me da igual. Por los costos, a mí me da igual. Constrúyala, vamos a producir 50, aquí en el punto A me vale igual que en el punto B, entonces constrúyala donde sea. Bueno, eso en lo que tiene que ver con los costos. Básicamente es
importante conocer otros factores. Por eso el ejercicio de la clase pasada era el de Gibson y Brown. Era importante por eso, porque pues tiene muchísimos factores en cuenta. En este caso no, tiene pues solamente los costos, tiene que en cuenta solamente los costos y pues en este punto es indiferente. El constructor es indiferente. Si los costos, si voy a producir 50, me es indiferente. Produzco en la planta R o produzco en la planta N, no me importa. Lo que sí sé es que no voy a producir en la verde, ni tampoco en la morada o en la azul. Igualmente, si voy a producir yo 120, lo mejor es que produzca con la planta verde. Porque la planta verde, aunque producir poquito era, al inicio, producir poquito era muy costoso al inicio, cuando estoy produciendo mucho, me sale muy barato en comparación con las otras plantas. Entonces, este es un método pues, muy interesante en cuanto a los costos que dependen de las cantidades, que yo voy a producir. Les decía que sirve para otras cosas. Por ejemplo, si yo voy a escoger un proyecto, hago un presupuesto, saco los costos, grafico los costos del proyecto V, el proyecto R, proyecto A y proyecto N. Y también determino cuál es la planta que más me conviene dependiendo de nuestro gráfico, dependiendo de nuestras cantidades. Esa es la forma como se saca. Yo creo que el análisis gráfico no es tan complicado, es decir, hacer las lineecitas y pintar los punticos y eso no es tan complicado. Lo complicado de pronto es sacar pues los gráficos para ustedes en lo que tiene que ver con el análisis o la forma analítica. Acuérdense, forma analítica, números. Y forma gráfica, lo que estamos haciendo. Entonces, no sé si haya preguntas hasta acá para repasar un poquito lo que son los gráficos. No, perdónenme, lo que son la forma analítica. La repasamos un poquito para saber cómo se hallan los puntos de corte, que es lo mismo que vimos al inicio del periodo, pero un poquito más sencillo, por decirlo de esa manera. Bueno, básicamente, cuéntenme, ¿qué preguntas hay hasta acá en lo que tiene que ver con lo teórico? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces la idea es que tengan en cuenta estas líneas o estas rectas. Cada una tiene un punto de corte con el eje de los costos. Cada una adicionalmente tiene una pendiente. Es más, ustedes me pueden decir cuál es la que tiene mayor pendiente en este momento o en este gráfico. La naranja. La naranja. Y la que tiene menor pendiente es la Verde. La verde, muy bien. Y eso, pues, indica que, en términos de costo, ¿qué indica esa pendiente? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Que los costos de la verde son más estables. No sé
Sí, en ese sentido sí podría ser estable si a lo que te refieres es que, Mercedita, si a lo que te refieres es que a estabilidad, es que si aumenta las cantidades, no se afecta mucho el costo, ¿sí? Sí es más estable. Es decir, si yo paso de 110 a 120, los costos van a ser prácticamente los mismos. En cambio, en la naranja, si yo paso de 110 a 120, los costos se me elevan bastante. Entonces, bueno, eso si ustedes lo vieron en matemáticas por allá de 11, en las derivadas, es el porcentaje de cambio. Cuando yo aumento una unidad en las cantidades, ¿cuánto se me afectan los costos? Eso lo llaman de muchas maneras. ¿Qué tan elástica es cada una de estas, de estas líneas? Es decir, la verde es elástica y la naranja es inelástica, de esa manera la llaman. Y sí, son más estables esos costos. Tienden a ser casi costos fijos. Que yo aumente, si ustedes se dan cuenta aquí en producir en 10, es casi lo mismo, los mismos costos que producir aquí en 140. Solo que si yo produzco 10, no me conviene producir por acá, sino en la naranja. Son cosas distintas en el sentido de escoger la planta, pero sí tiene razón en la estabilidad. Son precios más estables porque no se afectan tanto los costos si aumento la producción. En cambio, en la naranja sí. Si aumento la producción de 10 a 130, me aumenta un montón todo esto. En cambio, en la verde no. Si aumento de 10 a 130, me aumenta un poquitico. Muy poco, muy poco. Entonces, en ese caso sí son estables los costos, como nos dice Merceditas. ¿Qué otra cosa se puede analizar con esa pendiente? Pues esa estabilidad que nos habla Merceditas, pero también qué tan inclinada es la curva. Y pues esa inclinación nos da ciertos parámetros para tomar decisiones, también respecto al producto que estamos produciendo. Básicamente esa M, voy a poner acá, de C es igual MQ más B, prácticamente esa M es esa inclinación. Y esa M es mayor entre más inclinada sea hacia arriba la línea. ¿Por qué no vamos a tener entonces nosotros, por ejemplo, costos de esta manera? ¿Qué significaría un costo de esta manera? Con una pendiente negativa. ¿Qué interpretación pueden ver ustedes ahí? Porque siempre van ascendiendo. ¿Por qué nunca puede ir un costo hacia abajo? Sí, se quedaron mudos. Creo que porque va disminuyendo el costo. Sí, entre más produzca va disminuyendo el costo y eso no tiene ningún sentido. Es casi como entre más produzca, más nos van a pagar, como si produjera por producir.
Eso podría pasar de pronto con un subsidio que dé el gobierno por producir. Si produzco más, pues me dan más subsidio. Eso podría pasar de pronto de esa manera, que los costos y el análisis de costos es que siempre van a subir. Bien. Vamos a borrar esa línea. Y bueno, entonces, nuevamente, aquí ya no hablamos de costos variables ni costos fijos. ¿Qué son estos costos? Si no son fijos ni variables, ¿qué son? ¿Qué tipo de costos son? Ustedes no tienen preguntas, pero yo sí. Estables. ¿Estables? No. Ah, ¿Por qué no son costos fijos? Porque la cantidad, el costo varía. Porque el costo varía. Pero ¿por qué no son costos variables tampoco? O sea, en el caso estricto de la palabra variable. Y básicamente es porque siempre empiezan, la mayoría de veces, en cero. Y en este caso no son variables. La idea de esto es que son costos totales. Es decir, la suma que hicimos en la primera sesión se ve reflejada acá. Primero la sumamos y luego la vemos reflejada en este caso. Bueno, yo les voy a dejar un ejercicio muy sencillo. Para que vayan practicando, es muy sencillo. Entonces vamos a tener una gráfica de costos fijos igual a 5, costos variables igual a 2Q. El ejercicio es sumar, hallar costos totales. Bueno, aquí también es de esta manera, sino que les voy a poner más claro para que... en la primera clase hicimos esto, en la primera sesión hicimos este ejercicio de sumar. Pues ustedes lo tienen que hacer para estos dos. Es muy sencillo. Bueno, pero bueno, no va a poner tan fácil tampoco. También vamos a graficar. Bueno, tampoco es tan difícil. Esos dos ejercicios. Pero entonces la idea es ¿cuál? Que puedan practicar con estos dos ejercicios. La próxima clase vamos a ver otro ejercicio de estos, pero vamos a ver puntos de corte. Es decir, esto, pues sí, aquí se puede hallar de forma analítica y no hay problema, lo podemos sacar ahí aproximado, 49.50, pero la idea es que se sepa este punto exactamente dónde es, para X y para Y. Y eso se hace con uno de los métodos que hacíamos al inicio del periodo, que si recuerdan ustedes, por igualación, por sustitución, y con uno de esos, con unos de esos ejercicios o con una de esas prácticas, podemos hallar el punto de corte y tomar decisiones en cuanto a la planta, dependiendo de la producción.
Pues en este caso es sencillito este ejercicio para que practiquen, solamente suman y hayan el costo total, lo grafican y se cercioran de que esa sea efectivamente la suma. Por lo demás, entonces nos quedaría pendiente pues hacer otro ejercicio la clase pasada, mirar los puntos de corte, la próxima clase, mirar los puntos de corte y adicionalmente practicar cómo tomar decisiones respecto a eso. Recuerden, los pasos son hay costo fijo, después hay costo variable, pues generalmente son dados, ¿sí? O pues muchas veces también toca investigar a ver cuánto, hacer una cotización, por ejemplo, para saber cuántos son los costos fijos, variables y totales. Y finalmente se grafica para tener más claridad sobre el asunto. No sé si haya preguntas, voy a tomar lista antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos por acá Rafael Señor. Rodríguez, ¿sí? Sí, señor. Alejandra. Sí, señor. Alejandra Ramírez. Ramírez. Tatiana. Cortés. Ana María Señor. González. Sí, señor. Mercedes. Kitian, profe. Gracias. ¿Quién estaba por ahí más? ¿Quién no lo alcanzó a ver desde acá? Acuérdense que yo tomo lista la segunda hora y el instituto y la fundación está tomando lista a primera hora. Bueno, Tatiana, ya tomé. Víctor. Sí, señor. Arévalo. Arévalo. Michael. Vera. Vera. Laura. No vino Laura. Bueno, y aquí hacia allá, si no me dicen los nombres, no los tomo porque no los veo ahí. Tengo un problema Carlos aquí. Padilla. Carlos Padilla. Se enloqueció el computador. Bueno, menos por acá, pero ya los... Carlos Padilla. Listo. Ya tomo un pantallazo aquí mejor de la lista porque no me deja... Bueno. Profe, falté yo. Sí, permítame porque ya les acabo de enviar a WhatsApp